Mi meta como comisionada residente será hacer caucus con todas las personas en el Congreso que apoyan nuestras causas, e igualmente hacer alianzas con nuestra gente en la diáspora y con las organizaciones que también nos apoyan. Mi meta como comisionada residente será trabajar por la rendición de cuentas en todos los programas subvencionados por el gobierno federal en áreas críticas como la salud, la seguridad, la educación, el ambiente, la infraestructura y la energía. Mi meta como comisionado residente será buscar la paridad en programas federales para que tengamos más fondos de Medicare, Medicaid y podamos lograr la transición del PAN al SNAP. Mi meta como comisionado residente será lograr igualdad en todos los programas federales para los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico. Las noticias de Tele 11, Metro y Noti1 presentan Debate Destino 2024, Washington, D.C. Buenas noches, les saluda Selimar Adames Casalduc. A 29 días para la elección general, los 4 aspirantes a la comisaría residente se enfrentan por primera vez para que seas tú quien decida su destino. Damos inicio al debate Destino Washington, D.C. Le damos la bienvenida y las buenas noches a Ana Irma Rivera Lacén de Victoria Ciudadana, a Viviana Ramírez de Proyecto Dignidad, a Pablo José Hernández del Partido Popular Democrático y a William Villafañe del Partido Nuevo Progresista. Las reglas y los acuerdos para este debate fueron discutidas y aprobadas por los directores de campaña. De inmediato presento a nuestro destacado panel de periodistas que está compuesto por Nuria Sebasco de Las Noticias de Tele 11, Alex Delgado de Noti1 y Ayola Virella de Metro Puerto Rico. ¿Listos? Bien, cada candidato va a tener un turno inicial en el que van a exponer su propuesta más importante. Tienen 1 minuto 30 segundos para responder. Comenzamos con Ana Irma Rivera Lacén de Victoria Ciudadana. Muchas gracias. Y aunque tengo poco tiempo, quiero comenzar dándole mi solidaridad a las compañeras, a los compañeros, a toda nuestra gente en Florida que van a enfrentar dentro de poco un terrible huracán. Yo voy a Washington a dar toda una vida de experiencia, de hacer coaliciones, de trabajo en grupo, de buscar consensos. Esa experiencia creo que es lo más importante para trabajar en el Congreso desde el puesto de comisaría residente. No solamente ofrezco esa experiencia, que es una experiencia que llevo hace muchos años en muchas partes del mundo, incluyendo también Estados Unidos, sino que también voy con el tema de la transparencia en el uso de los fondos, es decir, que me interesa seguir el dinero, seguir esos fondos que se dan en Puerto Rico para que sean usados como deben usarse. Hasta ahora, mucha gente se pregunta qué pasa con los fondos y yo voy a seguir esos fondos para que sean usados adecuadamente. Pero además para que lleguen a donde tienen que llegar, a nuestras personas adultas mayores, a la niñez, a todos los sitios donde esos fondos van destinados. Pero también quiero trabajar el tema del estatus de una manera seria para que la gente en Puerto Rico realmente tenga la oportunidad de ser partícipe en buscar la manera de salir de la colonia, ya sea con la estadidad, la independencia o la libre asociación. Pero más que nada, espero con la diáspora, que también es parte de nuestras voces, hacer todo lo posible por las causas de Puerto Rico, y a eso voy a Washington, a hacer tu voz por la esperanza y con el amor por Puerto Rico. Ahora en su turno inicial, Viviana Ramírez de Proyecto Dignidad. Como la única republicana, conservadora y con más de 15 años de experiencia en fondos federales, voy a estar trabajando en la rendición de cuentas en todos los programas subvencionados por el gobierno federal, priorizando los adultos mayores, el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Así, maximizar todos los recursos recibidos y asignados, demostrándole al Congreso que Puerto Rico sí puede trabajar y administrar los fondos federales de manera saludable. Como la propuesta más importante es el fortalecimiento de los programas para adultos mayores.
En Puerto Rico al momento tenemos 410,000 adultos que reciben asistencia nutricional. De esos 250,000 están solos, viviendo una pobreza extrema. Se estima que para el 2030 tengamos un 31% de población de adultos mayores y para el 2050 tengamos un 39%. Ante esto, vamos a estar trabajando para reducir las disparidades del Medicare y promoviendo lo que es los programas bajo el Old American Act del 1965. Nuestros adultos mayores merecen que les tratemos con dignidad. Ahora corresponde a Pablo José Hernández del Partido Popular Democrático su turno inicial. Muy buenas noches. La propuesta principal de campaña ha sido desde el primer día que necesitamos un comisionado residente con experiencia en Washington que vaya a enfocarse más en los temas económicos que afectan tu calidad y costo de vida que en el tema del estatus y los plebiscitos. Pero quiero aprovechar para presentarme y quiero hablarte de mis valores. Mis padres, mis maestros, mis mentores, todos me enseñaron el valor del trabajo, de la educación y de servirle a Puerto Rico con amor, pasión y entereza. Que al gobierno se va no a aumentarse el salario, sino quizás a cortárselo en tiempos de crisis. Y con esos valores estudié Gobierno y Derecho, trabajé en el Tribunal Federal, trabajé en el Gobierno de Puerto Rico, trabajé en Washington como abogado y consultor en políticas públicas, asuntos de gobierno y asuntos congresionales. Hoy soy el único candidato a comisionado residente que ha vivido y trabajado en Washington. Y quiero poner esa experiencia al servicio de las causas que a ti te importan. Quiero ir a buscar nuevos incentivos de desarrollo económico para revitalizar nuestra manufactura. Quiero buscar la paridad en programas federales, en Medicare, Medicaid, SNAP, SSI y el TRICARE Prime para nuestros veteranos. Y quiero luchar por la reconstrucción de nuestra red eléctrica. Quiero facilitar, junto a nuestro próximo gobernador Jesús Manuel Ortiz, la salida de Luma. Porque esto, además de ser ya un asunto de enseres dañados y compras votadas, se ha convertido en un asunto de vida o muerte para el pueblo de Puerto Rico. Esas son tus prioridades, esas son mis prioridades, esa es la agenda de todos a Washington. Corresponde su turno inicial a William Villafañe del Partido Nuevo Progresista. Hermanas y hermanos, soy un puertorriqueño como tú, que ama a Puerto Rico. Tengo una familia extraordinaria, crecí en un hogar en Utuado, lleno de valores, de principios y de mucha fe. Fui misionero, también fui deportista, líder comunitario. Además de eso, estudié contabilidad en Mayagüez y derecho en la Inter. Tengo más de 30 años de experiencia trabajando. Fui administrador de la Comisión de Servicio Público, director de comisiones legislativas, abogado, secretario de la Gobernación y ahora senador. Desde muy joven voy a la capital federal a defender tus derechos. Traigo nuevas ideas. Comparto prácticamente todas las propuestas de las que han hablado los compañeros en su presentación inicial. Yo también voy a trabajar por la salud, por el desarrollo económico, por la educación, pero tengo nuevas estrategias. Y esas estrategias son las que van a ayudarnos a lograr los resultados que necesita Puerto Rico, junto a Jennifer González. Y lo que voy a hacer precisamente, inicialmente, tendré una oficina móvil que llegue a tu comunidad. También crearé una red de apoyo en todos los estados y también un caucus de congresistas demócratas y republicanos que nos ayuden a lograr los resultados que necesitamos para Puerto Rico. Gracias a todos y todas. Ahora es momento de comenzar las rondas de preguntas. Cada candidato responderá al panel de periodistas. Van a tener 1 minuto y medio para hacerlo. Podrá haber preguntas de seguimiento y en caso de que haya una mención directa hacia alguno de los candidatos, es decir, por su nombre o que se le mencione como el candidato de su partido, se activa entonces el turno de refutación y ese turno va a ser de 30 segundos. Importante aclarar que aunque el candidato se ha mencionado en varias ocasiones, solo podrá usar su turno de refutación en una ocasión por cada ronda. Así que vamos a iniciar esta primera ronda en la que los aspirantes van a responder las preguntas sobre reconstrucción y relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. La primera pregunta la tiene la compañera Nuria Sebasco y se la hace a Viviana Ramírez de Proyecto Dignidad. Buenas noches. Usted en el pasado se ha expresado a favor de Donald Trump por la presidencia. Trump, quien ha sido convicto
por 34 cargos de fraude y encontrado responsable civilmente por agresión sexual. Y usted lo ha defendido al establecer que hay una diferencia entre lo que él hace en su vida personal versus su aspecto profesional. Como pastora, ¿usted no ve un conflicto moral en ese argumento? Gracias, Nuria, por tu pregunta. Esta es una pregunta muy común que le hacen a los conservadores y republicanos. Y como la única republicana y conservadora, tengo que admitir que la vida de Trump a veces me hace cuestionar muchas cosas. Como quiera, le doy mucha importancia a las políticas públicas, a lo que sí se cree. Y como conservadora creo que hay que respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que hay que respetar los derechos de los padres en la crianza de sus hijos, que hay que respetar las libertades económicas, creando y creyendo en que necesitamos mínima intervención de las regulaciones, menos burocracia para crear un gobierno ágil y eficiente. Asimismo, creemos en las libertades individuales, en las libertades de la religión, en las libertades de expresión. Eso es lo que Proyecto es. Proyecto Dignidad trabaja protegiendo y dando las libertades, porque esto es un tema técnico-político. Proyecto Dignidad es conservador, pero no quiere decir que es religioso. Es que técnicamente estamos hablando de las libertades y hay que hacer esa distinción. Me aseguraré que Proyecto Dignidad se asegure que todos los programas y todos los temas que vamos a hacer, vamos a asegurarnos que nuestra educación sea libre de la perspectiva de género, asimismo como la hormonización en los niños, la sexualización temprana, y todas estas cosas son sumamente importantes. Ramírez, la pregunta, le voy a hacer una pregunta de seguimiento porque la compañera se refiere al conflicto moral con el argumento que usted hace en defensa del candidato republicano Donald Trump versus lo que usted representa en su vida incluso privada como pastora. El conflicto moral por las actuaciones de este candidato en los Estados Unidos que ha sido convicto por fraude y que ha tenido también un caso civil relacionado a una agresión sexual. ¿Usted lo defiende? Lamentablemente hemos visto que los demócratas han creado una agenda en contra de Trump y esto ha sido más que evidenciado a través de todos los casos que no han quedado en nada. Para mí lo más importante es la política pública que vamos a establecer y se va a quedar como leyes establecidas para los ciudadanos. Para mí es importante proteger los puertorriqueños de todas estas ideas que Kamala Harris viene a traer a Puerto Rico. Bueno, vamos a proseguir con la próxima pregunta, pero le debo recordar a la candidata que Donald Trump fue convicto en el estado de Nueva York. Hay un caso que sí, por el cual sí tiene una convicción. Vamos ahora con Alex Delgado, que tiene la pregunta para Pablo José Hernández. Buenas noches, licenciado Hernández Rivera. En el caso precisamente de Donald Trump, ¿existe la posibilidad de que pueda regresar a la Casa Blanca? Aquí luego del huracán María vimos lo que ocurrió. Bajo la presidencia de Trump se asignaban los fondos federales, pero los aguantaban, no llegaban a Puerto Rico. En caso de que el presidente Trump regrese a la Casa Blanca y usted sea comisionado residente, ¿cómo va a trabajar si se repite esta historia de que asignen fondos y no lleguen a Puerto Rico? ¿Cómo usted enfrentaría al Donald Trump en una situación como esa? Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que yo respaldo a Kamala Harris para que sea la próxima presidenta de los Estados Unidos. Pero naturalmente tenemos que estar preparados para trabajar con quien prevalezca, no solo allá, sino en Puerto Rico. Y en el caso de Trump, la pregunta que los puertorriqueños deben hacerse es la siguiente. ¿Quieren un comisionado residente que vaya a hablarle a Trump de estadidad, algo por lo cual él ya se burló de Ricardo Rosselló una vez en su cara? ¿O quieren un comisionado residente que vaya a hablarle a Trump de desarrollo económico? ¿En qué idioma nos entenderíamos mejor? En cuanto a agilizar los fondos de reconstrucción bajo una posible administración republicana, yo he cultivado relaciones de trabajo ya con varios miembros del Partido Republicano, sobre todo en el Senado. Eso incluye reuniones con senadores y miembros del Comité de Energía cuando fui a testificar, en vista que se terminó cancelando el pasado mes de junio. Lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a reconstrucción es hacerle ver lo que es interés para ellos, no es solamente que está en el interés nuestro.
Y en el caso de trabajar con la reconstrucción, pues principalmente yo siento que nosotros tenemos que enfocarnos primero en delinear un plan de cuáles son las obras de reconstrucción que queremos impulsar. Número 2, buscar la manera de que FEMA ajuste los costos por inflación, algo que ya ha iniciado el gobernador actual y que yo respaldo dar seguimiento. Y número 3, tomar medidas que aumenten la mano de obra disponible para las obras de reconstrucción. En seguimiento, Hernández, no plantearle el asunto del estatus a un posible futuro presidente Trump sería suficiente para que no detenga la asignación de fondos a Puerto Rico. No, como mencioné en mi turno, hay que dejarle saber por qué la reconstrucción de Puerto Rico está en el interés de la nación en general. Y delineé 3 propuestas concretas. Primero, hay que hacer un plan que demuestre por qué esto va a funcionar, un plan que ha carecido Puerto Rico durante los últimos 2 años. Segundo, hay que tomar medidas para ajustar el costo de las obras a la inflación, cosa que ya el gobernador está impulsando y que yo favorezco. Y número 3, hay que tomar medidas que aumenten la mano de obra, como podría ser la transición del PAN al SNAP, que elevaría los límites de ingresos, algunas exenciones de inmigración y otro tipo de medidas de esa índole. Corresponde ahora el turno a Yola Virella, le pregunta a William Villafañe. William Villafañe, usted como secretario de la Gobernación bajo la administración de Ricardo Rosselló estuvo al frente del manejo inicial del desastre de María, cuando desde el COE se dieron los contratos de Whitefish, de Cobra, entre otros. Hoy seguimos sin arrancar esa reconstrucción de la red eléctrica. ¿Cómo confiar en que pueda impulsar desde Washington de forma apropiada esta tarea tan fundamental para Puerto Rico? Precisamente está comprobado que la cancelación en aquel entonces del contrato, aquel que tanto se criticó, pues demoró alrededor de 2 meses adicionales lo que era la reconstrucción. En síntesis, el proceso que se estaba llevando a cabo se dio demorado en gran medida por los efectos dramáticos del impacto no solamente del huracán, sino las circunstancias que giraban a nivel de toda la nación en ese momento. Pero no se trata de dar excusas, se trata de que somos la persona que conoce de frente, porque hemos presidido la Comisión de Energía, porque hemos sido secretario de la Gobernación, porque hemos sido senador, porque hemos ido a Washington, nos hemos sentado con el secretario en aquel entonces Rick Perry del Departamento de Energía, con la actual secretaria de Energía Jennifer Granholm. Nos reunimos en el pasado en la Casa Blanca de Donald Trump y ahora en la Casa Blanca de Biden y Harris. Somos los que tenemos la verdadera experiencia y conocimiento de lo que hay que hacer para lidiar con el asunto energético y precisamente vamos nosotros a buscar eliminar toda esa burocracia que está haciendo lento el proceso, porque sí hay burocracia a nivel estatal, pero a nivel federal hay muchísima también y nosotros la estamos identificando desde ya para ir paso a paso pidiéndole a todas estas agencias, a FEMA, al Departamento de Energía, a HOT, entre otros, que vayan suspendiendo estos requisitos absurdos para que de una vez y por todas nuestro pueblo tenga luz. Bueno, ahora le pregunto a Ana Irma Rivera Lacén. Usted ha prometido lograr que se agilice el uso de fondos de reconstrucción, pero en el Congreso son vitales las relaciones con otros congresistas para impulsar la agenda. De ser electa, ¿con qué herramientas de negociación o aliados cuenta en Washington para que le hagan caso, dado que usted no se ha afiliado formalmente a ninguno de los partidos en los Estados Unidos? Yo dije desde bien el principio que voy a hacer caucus con el Partido Demócrata. De hecho, estuve en la Convención Demócrata. Así es que desde ahí he estado haciendo caucus con varias personas y desde antes de eso trabajando los temas que tienen que ver con Puerto Rico. Los temas de la reconstrucción, de hecho, son temas que me tocan muy de cerca porque tienen que ver con el uso también de los fondos federales y con esto que yo he estado diciendo de la necesidad de que los mismos se utilicen de la mejor manera posible. Yo creo que la conversación que hay que tener con las personas congresistas en Washington es desde la transparencia, desde el compromiso de que esos fondos se van a estar usando adecuadamente y que no van a tener la situación que se confrontan toda vez cuando nos critican acá en Puerto Rico de que los fondos no se están usando como deben usarse en el tiempo que tienen que usarse y que además los contratos y toda la fiesta que se hace con los fondos al final no llegan a donde tienen que llegar. Yo creo que yo cuento no solamente con las herramientas necesarias, sino que cuento con los contactos necesarios para poder hacer
ese seguimiento al uso de los fondos y que los fondos lleguen a Puerto Rico, pero que para que se usen como deben usarse. Yo voy a crear una aplicación precisamente de transparencia del uso de los fondos para que la gente en Puerto Rico pueda ver cuando se asignan los fondos, a dónde van los pasos, cada uno de ellos, del uso de los fondos, y eso me va a permitir, sin duda, hacer los informes necesarios para hacer las gestiones necesarias en Washington para que los fondos se asignen como deben asignarse y que se usen como deben usarse. Ha culminado esta primera ronda de preguntas, pero al volver los candidatos se enfrentan a las preguntas del pueblo. Además, para ir al Congreso se debe dominar el inglés. Lo dominan los aspirantes a la comisaría residente. Se entera tras la pausa. Regresamos enseguida. De regreso al debate Destino Washington DC, es momento de darle voz al pueblo. Y en esta pantalla aquí a mis espaldas veremos los nombres de 6 ciudadanos de distintos municipios que tienen preguntas para ustedes, los candidatos. Cada aspirante podrá elegir a la persona que le va a hacer la pregunta. Tienen 1 minuto 30 segundos para responder. Candidatos, aquí se encuentra esa pantalla. Vamos a comenzar con Pablo José Hernández, es el primero en escoger. Paola Pérez de Lares. Mi nombre es Paola Pérez, soy del pueblo de Lares. Sabemos que uno de los problemas grandes de Puerto Rico es el sistema eléctrico de Luma y Genera. ¿Qué propuestas ustedes tienen para que el sistema eléctrico del país no sea ineficiente? La propuesta del Partido Popular Democrático es que Luma se va y mi compromiso como comisionado residente es facilitar la salida de Luma. Es increíble que FEMA ha asignado más de 10 billones de dólares para la reconstrucción de nuestra red y se ha usado alrededor de 1. Yo tuve la oportunidad de ir a la Casa Blanca hace una semana y le pregunté directamente a la administradora de FEMA a qué se debía el retraso. Y habló de unas reglamentaciones ambientales y de unos cambios burocráticos. Yo como comisionado residente me voy a enfocar en agilizar esos procesos. Pero cuando hablamos de energía, tenemos que también hablar de prioridades y nuestras prioridades tienen que ser, número 1, estabilizar, número 2, abaratar y número 3, facilitar la transición a energías renovables. Cuando vayamos a buscar fondos de reconstrucción, habrá un asunto de credibilidad. Y acabamos de oír a alguien defender el contrato de Whitefish para la reconstrucción de la red. Ustedes recordarán que ese contrato de 300 millones de dólares se dio incumpliendo la orden ejecutiva del entonces gobernador de que se aprobasen por el secretario de la Gobernación todos los contratos mayores de $10,000. Ese contrato creó un escándalo internacional. Fue una vergüenza para Puerto Rico. Causó una indignación masiva. Y la cancelación del mismo nos retrasó en la obra de reconstrucción, pero más que nada nos costó credibilidad en Washington. Yo voy a ir a Washington a restaurar esa credibilidad, a poner mi experiencia al servicio de Puerto Rico y a luchar por resolver de una vez y por todas el problema de la energía. Ahora corresponde a William Villafañe del PNP escoger a qué ciudadano le va a contestar la pregunta. Voy a tomar a Wilda González de Levittown. Soy Aguilda González, soy de Levittown. ¿Qué van a hacer con el servicio de transporte para las personas mayores y este problema que tenemos? Aguilda, excelente pregunta. Y precisamente, mira, en el caso de Puerto Rico todavía, si fuéramos Estado, lograríamos más fondos en transportación, pero vamos a trabajar precisamente para acceder a más fondos para que, por ejemplo, programas como el de Llama y Viaje pueda expandirse no solamente al área metropolitana. Sé que eres de Levittown, pero necesitamos llevarlo también al resto de la isla. Además de eso, vamos a trabajar para que en los fondos de Medicaid podamos acceder a más fondos que incluyan también el transporte a las citas médicas. Ahora yo tengo que aclarar algo y precisamente de esto se trata. El desconocimiento, la ignorancia de cómo funcionan las cosas es lo que lleva al tipo de planteamiento al que se acaba de hacer aquí. Las autorizaciones que hacía la Secretaría de la Gobernación inmediatamente durante una emergencia quedaban dispensadas. A ese nivel de desconocimiento,
pues se plantea aquí este tipo de mensaje. Lo mismo, el mismo tipo de campaña esa falsa, llevando insinuaciones que no son correctas, que lo que tratan es de lanzar lodo sobre mi persona, precisamente lo acaban de hacer aquí, enfrente de todos ustedes. Pero a mí eso no me preocupa, yo estoy claro. Siempre he sido recto y siempre he estado del lado del pueblo y siempre lo estaré. Y en los fondos federales voy a ir a Washington a buscar más fondos federales para que lleguen a las comunidades. Ahora le toca elegir a Ana Irma Rivera Lacén. ¿Quién de los ciudadanos le va a contestar esa pregunta? Rubén Darío Peña, Caguas. Mi nombre es Rubén Darío Peña, soy residente de la ciudad de Caguas. Y me gustaría preguntarle a los futuros comisionados en Washington qué ellos van a dar, no a prometer para educación. Primero, que haya un salario justo para los maestros que se lo merecen, que son los que preparan los estudiantes para el futuro, que haya material suficiente, que el maestro no tenga que sacar de su bolsillo para comprar material y que también en la educación, en el mantenimiento y en la alimentación para el estudiante. Pero lo primordial es que el maestro tenga un salario justo y que los estudiantes tengan los materiales suficientes para poder tener una educación eficiente. La educación y el uso de los fondos federales parecería ser uno de los misterios más profundos que tiene el pueblo de Puerto Rico, porque no se sabe cómo tantos millones no se usan como deben usarse y como que no aparecen donde tienen que aparecer. Lo cierto es que el Departamento de Educación tiene todo el dinero para hacer exactamente lo que el ciudadano ha estado preguntando: ofrecerle los mejores materiales a nuestra niñez, también hacer las mejores condiciones de empleo para todas las personas que trabajan en el sistema educativo. De hecho, desde el Senado estuvimos avanzando muchas de las propuestas necesarias para que las condiciones de trabajo mejoraran y también que se hiciera todo lo necesario por investigar qué era lo que estaba pasando en el Departamento de Educación. Desde la comisaría residente hay mucho que hacer con los fondos y precisamente lo que acabo de decir en turnos anteriores, de seguir el dinero. Vamos a seguir el dinero hasta el Departamento de Educación para saber qué está pasando allí, porque ese misterio que yo estoy diciendo hay que resolverlo. El Departamento de Educación va a llegar al libro de Guinness como el sitio donde más secretarios de educación han sido convictos. Eso no es un honor para el pueblo de Puerto Rico, eso hay que dejarlo atrás y me propongo seguir ese dinero para que se use como debe usarse a favor de nuestra niñez, a favor de la educación y a favor de las mejores condiciones de todas las personas, incluyendo maestros, maestras y todas las personas que trabajan en el Departamento de Educación. Bueno, quedan 3 preguntas de ciudadanos. Vamos a culminar esta ronda con Viviana Ramírez, que ahora escoge cuál de las preguntas contesta. Eduardo Acevedo de San Sebastián. Mi nombre es Eduardo Acevedo Ibarrondo, soy del pueblo de San Sebastián y quería hacerles una pregunta a los candidatos postulantes. ¿Cuál es la propuesta que tienen para que los fondos federales lleguen mejor a la Universidad de Puerto Rico, ya que tienen unos recortes que se están viendo masivos que nunca se han visto en la historia? Saludos, Eduardo, y sé que te mandan un saludo desde allá de los pepinianos aquí, Javier Jiménez. Lamentablemente los fondos federales, y yo estando en la Universidad de Puerto Rico puedo entender cómo es frustrante ver estudiantes donde es supuestamente la mejor universidad de Puerto Rico, que se supone que sea mucho más competitiva de lo que está haciendo. Es frustrante tú querer estudiar donde realmente esos son los recursos que hay en Puerto Rico. Y sí, se tienen que identificar fondos federales que puedan ayudar a la parte operacional de los procesos que hay. A la misma vez asegurarnos que esa rendición de cuentas sea sumamente auditada, investigada, porque para mí es importante, como todos los fondos federales que he trabajado, que la realidad es que no se están utilizando de la manera correcta, en el tiempo correcto. Muchas veces no se hace la investigación correcta para que entonces evitemos casos de corrupción. Me voy a asegurar en trabajar que hayan unos sistemas operacionales, a la misma vez unos modelos operacionales que converjan con los fondos federales que están en Estados Unidos.
Vamos también a promover que las becas Pell se puedan alinear con la inflación que estamos viviendo. Pero te aseguro que como recursos humanos que he trabajado, podemos, y creo, en la juventud de los jóvenes puertorriqueños que son sumamente competitivos. Y estoy pensando en ustedes en Washington. Bueno, vamos a dar de inmediato inicio a otra ronda de preguntas y en esta ocasión todos van a responder la misma pregunta. Esta regla se acordó con los candidatos y candidatas y es que la pregunta se hará en español, pero tendrán que responderla en inglés. Tendrán 1 minuto 30 segundos y la pregunta es la siguiente. La crisis que atraviesa el sistema de salud con la falta de acceso y la fuga de médicos es uno de los problemas más apremiantes del país. Todos los comisionados en las pasadas décadas han prometido conseguir la paridad de fondos Medicare y Medicaid para Puerto Rico, pero ninguno lo ha conseguido. ¿Qué haría usted distinto para lograrlo? Vamos a comenzar esta ronda con William Villafañe. Well, first of all, I will try to get communications with the White House and any president or chairman of the health subcommittees, and I will tell them that I represent over 3 million American citizens in Puerto Rico, including more than 100,000 veterans who need TRICARE. We even pay more federal taxes than several states, yet Puerto Rico is still the poorest jurisdiction in the country. We are discriminated against in health and other critical programs, Medicare, Medicaid, even though other U.S. territories receive these benefits. This is unacceptable. We need action right now. Our people, it's a matter of life. Our people needs full cover in Medicaid and Medicare. Right now, we are 21% lower than USVI. How is that possible? USVI is another territory. So we demand as a pro-statehood candidate and our next commissioner that we need to be tried as an American citizen in fair. El turno de la candidata de Movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza, Ana Irma Rivera Lacén. Si necesita que le repita la pregunta. No se escucha casi acá. Si necesita que le repita la pregunta es en relación a la crisis de salud y qué haría distinto para lograr la paridad. Thank you very much for the question. First of all, the approach that I have is very distinct. It's totally distinct. My approach is one of human rights. Health is a human right. I think we have to go to Washington from that point of view because dignity is another human right. And health and dignity comes together. So I'm going to fight for more funds for Puerto Rico. In the case of Medicaid and Medicare, they come together. And they are what many people in Puerto Rico, mainly older people, looks every month if they have for food or they have for the medicines. I think we have to change that. The money, the federal funds, the money Medicaid can use as the principles of the universal system, health universal. Because we have a group in Puerto Rico called the Multisectoral Committee that had the knowledge for what we have to do in Washington to move the money for the universal health system. And I have the commitment to do that for all the people in Puerto Rico to have access to health. Ahora corresponde a Viviana Ramírez de Proyecto Dignidad contestar la pregunta. Si necesita que la repita. Sí, por favor. ¿Qué haría distinto para conseguir la paridad en fondos Medicaid y Medicare que no hayan hecho los anteriores comisionados que han prometido lo mismo pero no lo han logrado? For me, it's important that mothers have the opportunity to work
and how they can take their kids to pediatricians. At the same time, they can receive any type of studies that it has to be, and the medicine. For Puerto Rico, one of the issues that is affecting directly is the non-amount of doctors that are in the island. And one of the things that I'm going to do with Javier Jimenez is to make sure that there's a reciprocity of licensing, so that we may have all the doctors, Puerto Rico doctors in the States, that they can work here in Puerto Rico. At the same way, we can do telemedicine so that we can have specials so that they can attend our people in Puerto Rico, so that we can make sure that all our seniors, our kids, our youth have health care and insurance. With Medicaid, I'm going to make sure not just to talk about parity, not just to talk about equity, but talk about justice. I believe in pro-life, I believe in pro-business, and I believe in pro-family. I believe that we can continue moving forward all these reforms to protect the future of Puerto Rico. But really, we need credibility, and that's one of the things that they don't trust us. They think that we are just gonna, all the allocated assigned money, we're just gonna use them and rub it. So I'm gonna make sure to really understand what the needs are in Puerto Rico and take the... Gracias por la respuesta. Vamos ahora al turno de Pablo José Hernández del Partido Popular Democrático con la misma pregunta. I don't know what previous commissioners have failed to do, but I can tell you what I will do. I will work with the heads of committees, including ranking members and the leadership of the House. I already have a good relationship with the next speaker, Hakeem Jeffries, to illustrate them about the problems that Puerto Rico faces with regard to health care and the solutions that we need. We need equal treatment in Medicare and Medicaid. We need to extend the SSI program to the island. We need to transition from PAN to SNAP. We also need to extend TRICARE benefits, TRICARE Prime benefits to our veterans. All these programs, in order to achieve them, you have to explain to the U.S. why it's in their interest. For example, the money they're not spending here for healthcare, they might be spending in Florida because people get on a plane and go to Florida. But I also want to take this opportunity to respond to my opponent, William Villafañe's claim that I did not know how the government operated after Maria. According to press reports from the time, the executive order exempting contracts from the $10,000 requisite was signed 2 days after the Whitefish contract was signed, and it was made retroactive, probably to cover his back. But also, he claims that our ads are lying. Well, Mr. Villafañe, did you or did you not resign due to a chat? Did you or did you not accept a pay raise when you were Secretario de la Gobernación? Those are the questions that you need to answer to the people. Those are the questions that the people are asking about you. Those are not the questions that we made up. Those are the questions of the people. Tenemos, según las reglas que hemos acordado, una ronda de refutación. En esta ocasión, el candidato del Partido Popular ha hecho un señalamiento directo al candidato del PNP, William Villafañe. Le vamos a dar, si quiere hacer uso de esos 30 segundos a William Villafañe para que responda en estas rondas en inglés. La respuesta también es en inglés, les recuerdo. There you have it. There you have it. A toxic campaign against this servant of the people. A servant whose seriousness and integrity has been resulted even by people from his party. You know, I didn't thought you would be like that. I know your grandfather, and you're not half of his. Bueno, vamos a pasar a una nueva ronda ahora de preguntas, y esta es sobre desarrollo económico y estatus. Nuria Sebasco tiene la pregunta para Ana Irma Rivera Lacén. Vivimos en una coyuntura política que Estados Unidos pudiera verse involucrado en conflictos bélicos en Europa y Medio Oriente, y a nivel doméstico hay una polarización histórica que algunos extremistas piensan que podría desembocar en una guerra civil si no resulta favorecido Donald Trump. ¿Qué estrategias usted piensa usar para que Washington finalmente le preste atención al tema de estatus de Puerto Rico? La coyuntura que da para trabajar el tema del estatus es bastante distinta a otras maneras en que hacen esta pregunta. Lo cierto es que el tema del estatus para Puerto Rico es esencial, porque
llevan años, los diferentes partidos que están aquí, 2 de ellos representados, tratando de decirle al pueblo de Puerto Rico que eso no es un tema que hay que trabajar desde la seriedad de que estén todas las fórmulas y que se sepa exactamente cuál es la posición de Estados Unidos. Y cuando digo que no es serio, es porque incluso en estas elecciones vamos a tener una consulta más, también una consulta pagada por fondos del pueblo de Puerto Rico, que no va a llegar a ninguna parte. Dinero perdido. Ciertamente, ir a Washington es para impulsar un proceso serio donde la gente de Puerto Rico sepa qué quiere decir cada una de las fórmulas de estatus, que sepa qué quiere decir estadidad, qué quiere decir independencia, libre asociación y que sepa la posición de Estados Unidos. Ese proceso que se llama Asamblea Constitucional de Estatus, a mí me parece que debería ser del agrado no solamente del Partido Demócrata, sino también del Partido Republicano, sino de todos los congresistas que no saben exactamente cuál es la posición del pueblo de Puerto Rico, porque cada vez que van a hacer diferentes gestiones en Washington a buscar fondos, siempre le dicen, si fuéramos tal cosa, entonces nos darían más dinero. Pues mire, somos una colonia, lo que hay es que buscar con dignidad los fondos federales, que tenemos derecho a ellos, y también... Alex Delgado ahora le hace una pregunta a Viviana Ramírez de Proyecto Dignidad. Sí, Ramírez, usted ha expresado que es estadista y que favorece al presidente Donald Trump. ¿Cuánto podría avanzar usted como comisionada residente de la estadidad con un presidente que evidentemente es antilatino, antiinmigrante, si es que la estadidad o el tema del estatus realmente para usted está en issue o no? Para Proyecto de Dignidad el estatus es importante, no como los otros partidos que utilizan el estatus como una estrategia política de campaña. Para Proyecto de Dignidad queremos trabajar de manera formal el estatus y para eso tenemos que resolver nuestra casa primero. De esta manera nosotros vamos a crear unos criterios y unos controles para evitar casos de corrupción. De la misma manera vamos a fortalecer que nuestra mirada sea de desarrollo económico. Vamos a trabajar con la crisis fiscal y tan pronto nosotros podamos resolver y estar en una nueva posición, vamos entonces a consultar de una manera formal con un equipo que va a estar representada cada fórmula. Estas fórmulas se van a explicar como estadidad, como libre asociación, como el ELA y como la independencia. De esta manera vamos a escoger unos líderes que representarán en el Congreso estas posturas y asimismo consultar un proceso que nos ayude a crear un referéndum que sea vinculante, que nos asegure que desde Estados Unidos y el Congreso se utilice la opción que se ha escogido. Y de esta manera nosotros poder ser responsables, no simplemente hablar de estatus como unos partidos que ya tienen cansado a muchos congresistas que solamente piden estadidad. Necesitamos más credibilidad y necesitamos un nuevo liderazgo que puedan escuchar a Puerto Rico. Ahora la colega Ariola Virella le pregunta a Pablo José Hernández del Partido Popular. Pablo José Hernández, en el 2023 usted me dijo que Puerto Rico, y cito, no se puede decir que es una colonia, mucho menos una colonia tradicional. Entonces, ¿cómo define esa no tradicionalidad de la colonial y cómo se atiende si no lo tiene entre sus prioridades? La opinión sobre el coloniaje en Puerto Rico la decidió la Organización de las Naciones Unidas en 1953. Y en el 2016 el Tribunal Supremo dijo que Puerto Rico tiene un estatus distintivo y excepcional llamado Estado Libre Asociado. ¿Que tiene unos defectos que yo quisiera corregir? Claro que sí. Ahora bien, cuando hablemos de estatus, yo lo que quiero es que hablemos de procesos inclusivos y democráticos con todas las opciones sobre la mesa. Pero yo lo que quiero también es que en vez de hablar tanto de estatus y plebiscito, hablemos más de medidas de desarrollo económico, como las que yo he propuesto. Medidas como el Supply Chain Growth and Recovery Act, una medida que, dicho sea de paso, inició el presidente del Senado aquí con sus contactos allá y que es muy positiva porque volvería a traer manufactura a Puerto Rico. Quiero brevemente responder. Yo creo que una campaña que simplemente le presenta datos al pueblo para que contraste y tome su opinión, tome su posición, es una campaña seria y honesta como la que se está llevando a cabo por mi parte y en los anuncios de otros. Lo que es tóxico es mencionar a mi abuelo, que en paz descanse, para atacarme a mí. Él no está aquí para defenderse, él no está aquí para opinar, él no está ni siquiera en la papeleta. El que está en la papeleta soy yo.
atáquenme a mí, olvídense de él. Y evalúen mis méritos, y evalúen mis propuestas. De eso es que se trata esta elección. Y cuando hablamos de estatus, recuerden, el candidato que ha dicho desde el primer día que hay que ir a Washington a luchar por el desarrollo económico y no a seguir perdiendo el tiempo en estatus y plebiscitos, es el candidato del Partido Popular. Ahora, mi pregunta es para William Villafañe. El líder demócrata Steny Hoyer, autor del proyecto de estatus 8393 y quien respalda la estadidad, ha dicho, y cito, que el estatus no está relacionado a quienes sean ganadores en la elección. Quiero saber cómo usted reacciona a esa aseveración y qué va a hacer para lograr el apoyo republicano de algún proyecto, para algún proyecto de estatus, ya que la actual comisionada en 8 años no lo logró. En Washington nosotros vamos a crear un caucus que reúna tanto a demócratas y republicanos y que nos ayuden a adelantar todas las causas de Puerto Rico, no solamente el asunto del estatus, sino también desarrollo económico, salud, vivienda, educación y muchos otros. Y en el caso de los republicanos, vamos a trabajar con ellos para que dejen de estar pensando que Puerto Rico sería un estado totalmente demócrata, que es realmente lo que los detiene. En términos de el estatus, es un asunto fundamental que hay que resolver. El único que viene a atender este asunto seriamente es este servidor. Y lo voy a trabajar con Jennifer González en la gobernación y todo el equipo de La Palma en la legislatura también. Este esfuerzo es el único que verdaderamente puede rendir resultados para que el pueblo puertorriqueño pueda empoderarse y lograr ese resultado. En términos de desarrollo económico, nosotros sí tenemos propuestas. Vamos a trabajar para que el gobierno federal invierta más en la contratación federal aquí en Puerto Rico. Además de eso, vamos a buscar que se apruebe a nivel federal que puedan aplicarse para el crédito por trabajo en su totalidad, no los 600 millones que se aplican hoy en Puerto Rico, sino los 1.800 millones que pudiéramos cualificar. Seguiremos incentivando que los pequeños y medianos comerciantes puedan seguir cualificando como minoritarios. Pero también quiero destacar lo siguiente: yo no vengo aquí a impulsar nuevos impuestos, como el candidato del Partido Popular que favorece nuevos impuestos para tu bolsillo. Y yo hablé bien de tu abuelo. Tú eres el que haces un mal ejemplo de tu abuelo. Tenemos un turno de refutación disponible para el candidato del Partido Popular, si quiere hacer uso de él. Tiene 30 segundos. Sí. Yo dejaré que el pueblo juzgue si yo honro la memoria de mi abuelo o no, no uno de mis adversarios políticos. El comisionado residente no puede subir las contribuciones. Como único podría subir las contribuciones a un comisionado residente, se impulsa el territorio incorporado que usted impulsa. Un territorio incorporado que sería que Puerto Rico no vote por el presidente, no elija miembros al Congreso, no reciba trato igual en programas federales, pero que tenga que pagar contribuciones federales. Algo que Luisa Ferré rechazó en vida y que usted en un retroceso ahora respalda. Bueno, tengo una aclaración que hacer. La producción me ha dicho que de la ronda anterior, que fue la ronda de preguntas que se contestó en inglés, el turno de refutación podía ser en español. Yo le indiqué al candidato del PNP que era en inglés, pero en efecto se le va a dar un turno adicional porque podía ser en español. Si lo quiere utilizar en español, lo puede hacer. Son 30 segundos. Claro que los proyectos presentados en el Congreso Federal no contemplan ninguna transición, ni siquiera tampoco una transición a través del mecanismo de territorio incorporado. Aquí quien único ha hablado de favorecer una idea que le ha parecido buena para imponerle trabas a tu bolsillo, metiéndote la mano en el bolsillo con nuevos impuestos, es precisamente el candidato del Partido Popular. Y sí, yo hablé bien de tu abuelo, admiro a tu abuelo. Mi abuelo era popular también, yo le regalé un cuadro de Muñoz. Y muchos populares van a votar por este sector. Vamos a hacer una pausa y al regreso les presentamos el turno de cierre de los candidatos a la comisaría residente en Washington. Esto es Destino 2024. Bueno, hemos escuchado a los candidatos responder preguntas sobre desarrollo económico, relación con el gobierno de los Estados Unidos, fondos federales, salud, reconstrucción, sobre todo de la red eléctrica. Ahora le vamos a dar un turno de cierre a cada uno para unas palabras finales. Vamos a comenzar con el candidato del PNP, William Villafañe. Gracias por el honor de servirte sin mirar colores. Estoy aquí por vocación de servicio, no por ambición personal. Tengo el diploma más importante, el de la
rectitud, sensibilidad, humildad, honestidad y patriotismo, que se aprende en la calle superando retos y adversidades. Por años he ido a Washington a conseguir resultados y beneficios para ti. Vengo a construir, no a destruir. Otros tienen una campaña tóxica. Yo traigo nuevas ideas. Otros favorecen nuevos impuestos. Yo busco nuevos incentivos y alivio para tu bolsillo. Otros quieren que Puerto Rico siga siendo una colonia. Yo lucho por la igualdad de tus derechos ciudadanos. Te aseguro que mi prioridad eres tú. La prioridad de otros son ellos mismos, tener poder y ser grande. Mi prioridad es tu familia, darte poder a ti y hacer grande a Puerto Rico. El 5 de noviembre, dame tu voto, junto a Jennifer González y el equipo de La Palma, para que gane Puerto Rico. Dios te bendiga. Ahora corresponde el turno al candidato del Partido Popular, Pablo José Hernández. Muchas gracias, y también me uno a la solidaridad que se expresó al principio con las víctimas del huracán Milton en Florida. En esta elección tú te tienes que preguntar quién tiene la capacidad y quién tiene las ideas para representarte bien en Washington. Yo he compartido contigo toda mi vida, desde mucho antes de ser comisionado residente. He compartido con personas del Congreso, con norteamericanos, a lo largo de mi vida profesional, porque soy el único candidato que ha vivido y trabajado en la capital federal. Y las preguntas que tú te tienes que hacer de cara al 5 de noviembre son bien sencillas. ¿Quieres un comisionado residente con experiencia de vida y trabajo en Washington? ¿O quieres un comisionado residente con experiencia de vida y trabajo habiendo sido el número 2 de Ricardo Rosselló, habiendo tenido que renunciar por un escandaloso chat en el cual un juez fue convicto por lo que en ese chat se dijo? Pregúntate si quieres un comisionado que vaya a enfocarse en los temas de desarrollo económico, en paridad, en la reconstrucción de la red eléctrica, o si quieres un comisionado residente que se vaya a enfocar en estatus y plebiscito. De eso es que se trata esta elección. Yo quiero ir a luchar por nuevos incentivos de desarrollo económico, incentivos que solamente son posibles bajo la relación actual, porque tenemos autonomía fiscal. Quiero ir a buscar la paridad en programas federales, en Medicare, en Medicaid, en SSI, en SNAP, en TRICARE Prime, y quiero luchar para facilitar la salida de Luma. El 5 de noviembre vamos todos a Washington, porque se acabaron ya los 20 años de monopolio del PNP en la capital federal. Hace falta que alguien vaya con tu agenda, con la agenda de todos. Y ahora, en su turno final, la candidata de Proyecto Dignidad, Viviana Ramírez. Como estadista, estoy bien clara que he tenido que tomar otras direcciones. Cuando llegó Proyecto Dignidad, entendí que había un partido que sí me entendía, que me podía alinear con mis principios. Lamentablemente estamos cansados de estas incongruencias donde nos prometen cosas y realmente cuando llega ese cuatrenio no las hacen. Yo no voy a ir a Washington a ser incongruente y decir que soy una republicana cuando no lo soy para que me llamen Rhino. Y no sabemos si en el caso de William Villafañe, que comenzó diciendo que era demócrata, termine siendo republicano y para el 5 de noviembre diga que es socialista. La realidad es que yo no voy a ir a Washington, tampoco, a cumplir los sueños de mis padres o mis familiares. Yo tampoco tengo una mirada privilegiada donde puedo representar al pueblo de Puerto Rico como una mujer profesional. Y yo tampoco voy a ir a Washington a separar, a hacerle daño a las relaciones con Estados Unidos. Porque para Washington ahora mismo lo que se necesita es un nuevo liderazgo. Lo que se necesita es a Javier Jiménez realmente trabajando con un gobierno eficiente, ágil, que sea con menos burocrático y menos regulaciones. De la misma manera que yo en Washington estaré trabajando para asegurarnos que los derechos de los puertorriqueños sí se escuchen y llevar el corazón de Puerto Rico a Washington, D.C. Y finalizamos con la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza, Ana Irma Rivera Lacén. Mi mamá decía, la olla le dice tú al caldero. Eso lo vimos aquí. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la gente se habla y se tira por lo mismo que padecen. Aquí se dedicaron en una especie de tiraera a decir de una manera muy fea situaciones que no debían ni siquiera ser parte de un debate. Yo represento una cosa muy distinta. Yo represento la seriedad que hay que llevar al puesto de comisaría residente. Y entonces aquí se tiran de que quién es más demócrata o quién es más republicano. Cuando están en Estados Unidos se dicen ser demócratas o republicanos y cuando llegan a Puerto Rico se les olvida. Porque aquí
Allá van y dicen una cosa y aquí dicen otra, porque realmente lo que significa el principio que se va a defender a Washington o a cualquier otro sitio no está realmente en la mente ni en la voluntad de estas personas. Yo represento lo que es decir lo que uno quiere y lo que uno propone y llevarlo hasta las últimas consecuencias desde el punto de vista de dignidad. A eso hay que ir a Washington. Estas elecciones son sobre eso también. Son sobre vencer el miedo que te quieren hacer ver como que aquí se va a acabar el mundo. Si votas por la alianza, lo que se va a acabar es la corrupción. Te exhorto a que votes por el compañero Dalmau para gobernación y por esta que les habla para comisionada residente, y queremos un chance, lo digo así, un chance a la esperanza y al amor por Puerto Rico. Bueno, hasta aquí Destino Washington DC. Agradecemos a los candidatos y a ustedes, amigas y amigos televidentes. Los dejamos ahora con Voz y Voto, el análisis. Que tengan muy buenas noches.